Hoy tengo el gusto de poder compartir con un personaje de las comunicaciones que tiene casi 40 años de trayectoria, si no es más, ahora lo dirá. Muy reconocido en el mundo televisivo y además que ha desempeñado importantes cargos tanto en entidades públicas como privadas. Vamos a tener esta tarde a Gonzalo Iwasaki. Gonzalo, bienvenido y gracias por compartir este espacio conmigo. Gracias por pensar en este humilde servidor, Alex, para poder conversar también contigo. Siempre ha sido muy grato. Recuerdo cuando hemos coincidido en actividades, eventos, el momento de tomarnos un café y conversar ha sido una charla muy, muy agradable y ahora estamos pues en casa, ¿no? Tú en tu casa, yo en mi casa, pero trabajando. Así es. Y eventos dentro y fuera del país, ¿no? Ahora que me acuerdo. Claro, claro, claro. Hemos tenido ocasión de hacer eventos internacionales y con éxito, eso hay que decirlo, ¿no? Sean muy, muy exitosos. Eso es además otra historia, porque una cosa es nuestro medio y otra cosa es realmente entrar en otra sociedad, en otro circuito. Afortunadamente, pues por mi profesión, he viajado bastante y he conocido mucho, siempre he sido muy, muy curioso de la forma de hablar, de conocer, de la música, de la cultura de otros lugares, y lo cual te da realmente no sé, pues un bagaje que te permite en un evento, en una entrevista, una presentación, el poder conducirte adecuadamente, ¿no? Una palabra mal dicha, por ejemplo, un concepto errado te puede... Y en el caso nuestro, que hemos laborado juntos, cuando tienes que encargarte de la imagen institucional, corporativa de una empresa, ¿no? Como eventos internacionales u otra más, es una enorme responsabilidad también, ¿no? Entonces hay que estar a la altura. Así es. Y tu base de datos es bien, bien amplia, ¿no es cierto? Porque siempre, nosotros en la empresa, siempre, cuando te hemos visto, te hemos escuchado, nos hemos quedado impresionados de cuánta información manejas. Eso es un baluarte importante, ¿no? Bueno, esto está acá, pero es el ejemplo de mi padre. Mi padre Oh. fue oficial del ejército, ingeniero de comunicación, o sea, un tipo muy hábil, y me acuerdo que él nos enseñó sin saber que nos enseñaba. O sea, nosotros seguíamos sus buenas prácticas. Mi viejo era muy ordenado, entonces y mi viejo era una persona que le gustaba llamar a la gente por su nombre. Y no es que se los aprendiera, él relacionaba, no sé cómo hacía una fórmula mnemotécnica que tenía todo ello, y creo que lo hemos heredado todos mis hermanos. Entonces, yo recuerdo que siempre procuraba, además por mi profesión, porque, claro, hace 30 años, 40 años no teníamos internet, no había que ir al Mataburro, al diccionario. Entonces, el conocer, por ejemplo, a autoridades, el conocer a personalidades y ubicarlos era importante porque estando frente a un programa de televisión, una transmisión, no tienes tiempo de revisar, sino que es el momento, ¿no? Y te cuento una anécdota. En esa lamentable eh, toma de la residencia del embajador en Japón, el año 96, me acuerdo que cuando comenzaron a liberar rehenes, nosotros teníamos turnos en Panamericana para ir cubriendo lo que ocurría con esta infeliz tragedia. Entonces recuerdo que liberaban rehenes y el director del programa, don Julio Zamorano, me llamaba, porque yo no estaba en ese momento trabajando, y me decía, prende el canal ya, ¿quiénes son? Entonces yo comenzaba a decirle, Sandro Fuentes, él es el superintendente de la SUNAT, el otro es el embajador de Marruecos, Salí Bajelvea, el otro es asesor de Bacus, o sea, identificaba los que iban saliendo y le comentábamos a mis compañeros que estaban narrando para darles un poco de elemento. Y me decía, Claro. oye, está saliendo claro una persona. Ese es el cónsul de Argentina, Juan Antonio Ibáñez. O sea, mira que me servía, porque creo que según nuestra profesión, según nuestro perfil, pero bueno, yo desarrollo esto, otras personas desarrollan otro tema, pero recuerdo que eso me ha servido siempre, ¿no? Y Buena en memoria. misiones me tocaba, pues, Emma, por ejemplo, te cuento otra cosa, yo me divierto mucho, mi mujer y yo somos cinemeros, nos encanta, ¿no? Y una cosa que me gustaba con ella es cuando veíamos una película en una ciudad, y yo le decía, Chicago, no, eso es San Francisco, no, Bruselas, porque identificas la ciudad por los íconos, por los elementos, ¿no? Y es parte de ello, o sea, graban no solamente nombres, personajes, ocupaciones, sino también lugares, música, ¿no? El otro día me acuerdo que estábamos viendo, me llegó una nota de un
músicos callejeros que estaban tocando una melodía, y la gente decía, ¿qué melodía es esa? Y le decía, Le Feuilles Mortes en francés, ¿no? Las hojas muertas, en inglés las hojas muertas del otoño, de Otto Leaf, y esa es Florencia. Entonces, me acuerdo que esa información, porque mi obligación, digamos, profesional es justamente el dar información correcta, adecuada, complementar, y me divierto cuando lo hago en el entorno casero, ¿no? Como ese tipo de cosas, ¿no? Identificar canciones, ¿no? Escuchaba el otro día un concierto de Andrés Rieu en Maastricht, ¿no? Y decía, uy, qué bonito esa marcha se llama 76 trombones, ¿no? Y contaba la historia de Mary Wilson. Entonces, ocurre que, te digo una vez, por mi trabajo puedo encontrarme, y si, bueno, si no te aburro, te voy a contar luego, por ejemplo, en transmisiones de fiestas patrias, escuchaba una marcha que la venía con Chile, la marcha Radetzky, y le cuentas a la gente cosas que no están en un libreto, porque una Claro. actividad que puede ser muy densa como una transmisión de desfile militar, es un libreto y pasan gallardos, pero de repente escuchas algo, ves algo y cuentas, y ¿cuál es el efecto que tiene? La gente se pasa la voz y dice, oye, mira, te cago en lo que están hablando. Entonces, mi labor es esa, el poder dar un poco más de información, un aporte, algo distinto, diferente, ¿no? Sin duda es un aporte bastante importante, que también lo hemos vivido como clientes, ¿no? Cuando te hemos contratado en nuestros eventos. Gonzalo, ¿cómo han sido estos meses de pandemia para ti? Bueno, contra lo que ha ocurrido con la mayoría de personas, y lamento mucho de las situaciones complicadas que se han dado en los terrenos sociales, laborales sobre todo, para mí han sido meses de mucho trabajo y dedicación. Yo soy servidor público, porque actualmente soy además gerente de Cultura y Turismo de Miraflores, y Ujú. los funcionarios públicos nos debemos realmente a nuestros usuarios. Entonces tuvimos que actuar inmediatamente, he tenido que salir con todo el cuidado del caso para atender una serie de circunstancias que me obligaban a ello, y recordar que estábamos justamente para servir. He tenido que trabajar la mayoría de las veces también remotamente desde casa, pero eso es por un lado, o sea, y creo que hemos cumplido porque teníamos bastante responsabilidad, por ejemplo, con todas las actividades del sector turismo. Te hablo de hoteles, restaurantes, centros de orientación, galerías, sala de teatro, gente que se quedó en un momento sin la posibilidad de llevar adelante los proyectos que tenemos en el calendario. Y por otro lado, mi trabajo en Willax Televisión, donde soy presentador del noticiero, de primer plano, y ahí obviamente eso nos demandaba mucho más trabajo y con circunstancias bien complicadas, porque era tener que, cambiamos de set, nos fuimos un poco más lejos de San Borja, de Independencia, y había que ir todos los días, y los primeros días eran complicados por el tema del tránsito, ¿no? Y con toda la seguridad que te daba la policía, las Fuerzas Armadas. Fue un poco complicado, pero fueron días que tuve que trabajar muchísimo, ¿no? También y dedicarme a ello. ¿Has estado tanto o más activo que antes del confinamiento? Sí, la verdad es que sí. Y te digo, yo vengo laborando en el sector público desde el año 2000, casi ininterrumpidamente, en diferentes cargos, puestos, obligaciones y funciones, pero, y esto también lo tengo mi padre, ¿no? Saber que realmente que el funcionario público se debe realmente a la sociedad y tienes que laborar en eso. Es entregarte con buena disposición, con un ánimo muy servicial, de ayudar, de promover, de ser ético, de cuidar recursos. Entonces nos tocó muchísimo eso, ¿no? Nos tocó mucho el salir a trabajar. O sea, más activo que antes, sí, definitivamente. ¿Y qué es lo principal que has aprendido en este proceso tan difícil, tan duro para muchas personas, ¿no? ¿Qué aprendizaje te ha dado? Mira, quisiera comenzar, pues son muchas cosas las que aprendí, Me pero quisiera imagino. comenzar con algo que tiene que ver con lo que ha sido mi función, mi obligación en la Gerencia de Cultura y Turismo de Miraflores. Y es que, como siempre ha ocurrido, de repente uno ve la cultura como algo de repente accesorio, ¿no? Incluso hubo una polémica en un momento con una periodista que dijo que se podía prescindir, ¿no? De los actores, de la cultura, y no es así. Y generalmente a veces vemos que en unas instituciones, pero es el caso de Miraflores, de la municipalidad, el presupuesto de cultura es mínimo, el apoyo es lo último, ¿no? Se preocupan más de otras cosas. Sin embargo, fíjate que hemos en estos meses duros, hemos podido vivir sin viajar, sin aviones, sin autos, hasta sin restaurantes, sin tiendas, pero no hemos podido vivir sin música, sin libros, sin películas, sin arte, sin cultura.
Y yo creo que lo que esto nos da es, oye, dimensiona y aprecia lo que hacen realmente los artistas, me refiero en general, escritores, compositores, creadores, productores, directores, cantantes. O sea, realmente, fíjate si los cortaban de realmente esa parte cultural. Ahí sí hubiera sido fatal, porque estando en casa, ¿quién no ha aprovechado, digo, quién que no tenga por una buena actitud, de leer o releer un libro? Has tenido tiempo para hacerlo. De repente aprovechar ahí las oportunidades que te da ahora, pues, Netflix, otros canales, de poder ver algunas películas que postergaste por algún momento, de escuchar música, de repente hacer música, quienes tienen que, no tenía tiempo, ahora sí puedo tocar mi piano, mi batería, mi guitarra, de crear, de buscar, además, gente que estaba pendiente de los conciertos virtuales que han dado una serie de artistas. O sea, creo que nos hemos dado cuenta que la cultura me parece que es un derecho humano y es además un bien de primera necesidad. Nos hemos vuelto más conscientes probablemente de la trascendencia que tiene la cultura en nuestras vidas, ¿no es cierto? Importante. Vamos a hacer un recorrido rápido sobre tu trayectoria académica y profesional, Gonzalo. Y digo rápido porque con tan amplia trayectoria podríamos pasarnos horas realmente. Estudiaste en la Pontificia Universidad Católica Teleeducación. Cuéntame un poquito sobre esa experiencia. Bueno, brevemente. Previamente de entrada católica estudié medicina, estudié música, ¿no? Estudié Oh, trabajo social. Entonces yo llevo a la católica por traslado. Lo que pasa es que yo quería estudiar siempre música, pero en ese momento la presión de la familia, no, la típica, de música te vas a morir de hambre, ¿qué vas a hacer? mira. ¿No? Y tengo un hijo músico ahora que le va muy bien. Entonces, bueno, hagamos, ¿qué quiere que sea un médico? Bueno, vamos a hacer el esfuerzo, ¿no? No duré. La verdad es que me dediqué más a hacer la peña en la universidad, a hacer música, y quería ser más honesto conmigo, así que le dije, mira, mi interés es este. Me interesaba un poco la etnomusicología, algo de eso. Entonces dije, bueno, vamos a ciencias sociales, con el conservatorio podría ser. Pero después fui a la católica para estudiar antropología en ciencias sociales y terminé en teleeducación porque siempre me fascinaron los medios de comunicación. Para entonces yo ya había, mi padre fue en una época gerente general y luego presidente del directorio de la empresa nacional de radiodifusión, que era en los años 70, Canal 7. Entonces ya yo conocí un poco el medio y me gustaba, realmente me gustaba y sabía que tenía pues habilidades, aptitudes para ello. Entonces, cuando se abrió la posibilidad de teleeducación, me fui para allá a la Católica. Teníamos el CETUC, el Centro de Teleeducación, y ahí me quedé. Logré una beca de Alemania, la Fundación Konrad Adenauer, estudié también en el Instituto Oficial de Radio y Televisión de España. Entonces, ahí me especialicé en lo que era producción, libretaje, dirección de radio, televisión, y comencé a producir algunos programas para radio. Me especialicé y de ahí, bueno, comenzó ya mi trabajo en medios, ¿no? Comencé a trabajar en radio primero y después en Y televisión. después en televisión, sí. Y cuando estabas estudiando, ¿cuál era tu visión a futuro? ¿Qué querías hacer? O sea, ¿dónde querías tú, dónde te veías? Ah, yo creo que eso también responde a algo que he podido heredar de mi padre y transmitírselo a mis hijos. Siempre he sido muy amante del planeamiento, de la planificación. Lo que tú dices es verdad, cómo me veo de aquí a unos años, ¿no? Ajá, Y yo creo que el planeamiento es fundamental en la persona porque tú tienes que dar un paso pensando dónde vas a poner el siguiente pie, cómo voy avanzando, hacia dónde avanzo, a qué velocidad avanzo, todo ese tipo de temas, ¿no? Entonces, yo sí de repente muy ambiciosamente me proyectaba realmente a tener un trabajo en medios, y en un medio importante, ¿no? Y ok. poder volcar y aportar lo que yo sabía. Entonces comencé, obviamente, desde abajo, primero detrás de cámaras, escribiendo, luego pasé a hacer la voz cuando hacía ya las locuciones en los programas que producíamos en la universidad, luego pasé al frente de la cámara, y es ahí donde tuve ya las primeras oportunidades y comencé a decir, pero yo sí quisiera hacer algo más, ¿no? Y el formato que a mí me gustaba mucho era el de los programas matutinos de televisión, tipo Buenos Días Perú, un programa en el cual no te circunscribes solamente a contar las noticias, y acá una distinción. No es narrar ni leer, es contar la noticia, la información en los medios, en radio y televisión, debe sentirse que la cuentas, que la Claro. compartes, no que la lees. Antiguamente había locutores que leían lo que además otros escribían. Hoy uno prepara su texto, utilizas un prompter que te ordena nada más, pero tú vas contando, de tal manera que lo transmites de una manera adecuada. Entonces yo decía, a mí me gusta esto, y además
algo que yo en esa época consideraba una especie de virtud, hoy es un defecto, y es el ser un todista. A mí me gustaba el fútbol, el tenis, el vóley, la música, la política, el espectáculo, de todo un poco, pero hoy hay que especializarse. Incluso en la música, a mí me gusta la música por afición. Entonces yo Claro. tocaba cuerdas, guitarra, bajo, charango, cuatro, de repente quenas, algo de trompeta, pero también hay que especializarse. Entonces yo aprendí en el tiempo que lo que en un momento parecía algo virtuoso, interesante, hoy no. Tú no puedes dispersarte, hoy tienes que ser, especializarte en algo, ¿no? Pero ese momento me agradaba, era un programa en el cual podías contar, comentar, entrevistar, de repente por ahí un día te dedicas a hacer algo de deporte, otro día comentas de espectáculos, de algo de política. Entonces me sentía muy a gusto en ese formato y creo que fue una época en la que di lo que a mí me agradaba dar, contribuir a ello, pero luego pues los tiempos cambian y me fui adaptando a ese tono de los tiempos. Y hablando de especialización, que es muy cierto lo que dices, si tú tuvieras que elegir un área en la cual te sientes más cómodo en la parte de comunicación y periodística, ¿cuál sería? Mira, nunca me lo habían preguntado y nunca me lo he preguntado yo, porque creo que he ido de alguna manera más bien adaptándome a las exigencias del momento. ¿A qué te digo esto? Por ejemplo, hoy en día yo tengo además una empresa de comunicación estratégica y la gente te pide justamente que los ayudes para saber comunicarse. Ujú. Entonces, un asesor o un consultor de comunicación es una persona que, y en mi caso, me he volcado mucho y tengo además alma docente, ¿no? O sea, sí he sido decano de comunicaciones, he dirigido carrera de comunicación, me gusta enseñar, que es algo también de familia. Entonces, el poder ayudar a ejecutivos, funcionarios, incluso ministros de Estado que trabajó mucho por ejemplo, prepararlos para que puedan afrontar con éxito una entrevista, una conferencia, una declaración, me gusta muchísimo. Y entonces, eso sí lo sigo haciendo. Es de repente ubicar a las personas en sus potencialidades, habilidades y enseñarles un poquito a utilizar los medios, el lenguaje audiovisual, los recursos que uno tiene, el lenguaje gestual. Creo que esa parte me ha ido naciendo con el tiempo y lo hago también en mi trabajo en Huilas, por ejemplo, con los reporteros, ¿no? Eh, Hay una forma adecuada de transmitir. Entonces, me gusta enseñar. Yo creo que me veo en esta etapa un poquito más ahí como un docente que quiere transmitir toda esa experiencia. Por ejemplo, una cosa en la que soy bastante crítico, yo detesto ese lenguaje medio resinoso de clichés, ¿no? De la prensa, ¿no? Cuando dices, por ejemplo, el primer mandatario de la nación ingresa, ¿no? Hacia al local del Parlamento. No me gusta esa forma de hablar porque además Medio te crea rimbombante. mucha distancia. Claro, Sí, y un floreo innecesario, ¿no? de acuerdo. Entonces, es distinto. Yo les comento a mis alumnos, por ejemplo, si de repente tu hijo está con un dolor de estómago, no te va a decir, querido progenitor de mis días, siento un agudo malestar gastrointestinal, condúceme raudamente al nosocomio más cercano para que el galeno... No, nadie habla así, pues, ¿no? Y aunque no creas, esta forma de hablar es arcaica, desagradable. Distinto es que uno lo diga también. Entonces, creo que me estoy enfocando un poquito a ello. Entonces, de mi vocabulario he desterrado el líquido elemento, dantesco incendio, golpe al narcotráfico, ese tipo de cosas que forman parte de un hablar que en el tiempo vas a irlo desterrando para tener una comunicación distinta y que te pueda transmitir realmente algo que sea incluso mucho más empático, más cálido. De acuerdo. ¿Se incluye el término nueva normalidad dentro de esto? ¿Qué tanto se habla en estos días? Por ejemplo, hay gente que decía pandemia mundial. La pandemia mundial, esa es una reiteración, La es lo que se llama un pleonasmo, es el pleonasmo en literatura, que es decir, por ejemplo, sube arriba, baja abajo, sí. sale afuera. La pandemia es mundial, ¿no? Suegra mala, basta con decir una sola, ¿no? Ya sabes lo que es una broma. Ok, Gonzalo, tus pininos en la televisión fueron en el noticiero 90 segundos, comenzando los 80s. Te quiero preguntar qué recuerdos tienes de esa época y no puedo dejar de preguntarte si trabajaste con mi papá, porque la verdad es que nunca te lo he preguntado. Claro. Por favor, don Alberto Guadalupe, claro que sí, mis respetos y mis recuerdos, porque además No lo sabía, imagínate. Mira, yo tengo un recuerdo maravilloso porque era además un maestro, y ahora que te hablaba de la vida docente, yo aprendí muchísimo de él. Don Alberto, me acuerdo que
además digamos, eran los años 80, 83 exactamente, y 90 segundos era un noticiero que se propuso ser diferente. Entonces, en buscar esa diferencia, escuchaba a los maestros como él, ¿no? No, por favor, dilo de esta manera, bacán. Y era realmente todo oídos, ¿no? Para él, realmente extraordinario. Y 90 segundos fue al principio un micro noticiero, de ahí el nombre, era 90 segundos, ¿no? Era Noticieros. un boletín rápido. Y después, cuando se transformó ya en un noticiero más amplio, se llamó El Especial de 90 segundos, ¿no? A las Y 11, era un ¿no? canal, sí, lo dirigía me acuerdo Ricardo que Müller. Ricardo Müller, Eh, no, Ricardo Müller también era un periodista, de acuerdo a él, a Justo Linares, se puede mencionar, digamos, era una conjunción de gente de peso, de experiencia, para la cual la televisión misma era relativamente nueva, porque una cosa es haber visto los canales mayores, Panamericana, América, Canal 7, y otra cosa un canal nuevo que tiene que salir y donde ya incluso la tecnología cambiaba. La escenografía era distinta, eran backing que movías, así es. recién aparecía el teleprompter, por ejemplo, ¿no? Que se escribía en un rollo así de calculadora, recursos, pero creo que siempre estaba lo que era, digamos, el talento de todos, ¿no? Y ahí me recuerdo la manera de escribir, tu padre escribió de una manera pero deliciosa, o sea, tenía una forma y que me encantaba. Luego la parte visual, cómo manejar esa parte de la imagen. Hicimos cosas muy buenas y recuerdo que incluso los camarógrafos, porque el camarógrafo de televisión es en buena cuenta un creador de lenguaje en imágenes. Entonces, no basta solo con, tomas acá, sino, por ejemplo, tener el detalle, conocer a la persona, el encuadre. Y recuerdo que tuvimos algunos camarógrafos que hacían hasta una especie de grabación artística, desenfocaban, hacían un primer plano, una cosa que era maravillosa. Entonces, y eso incluso capturaba al televidente. Y tengo compañeros de esa época que ahora, bueno, se fueron al extranjero y han triunfado porque ya desarrollaban eso. Y para eso está la mano de un director, de un productor que te va guiando y que justamente potencia eso que haces bien. Esa experiencia de 90 segundos fue, pero maravillosa. Y ahora que me pongo a pensar, duró un año, porque de ahí pasé al otro canal, pero fue un año en el cual había mucha mística. O sea, la gente estaba entregada a su trabajo, aportábamos todos, ahí no había horarios, el ánimo de hacer las cosas bien, disfrutábamos con lo que hacíamos, ¿no? Nos encantaba lo que hacíamos. Y recuerdo que comenzamos incluso a abrirnos. Yo comencé a hacer un programa también para estudiantes, y llevaba los menudos, y iba con los menudos, o sea, éramos un poco todoterreno en todo ese tema, ¿no? Ujú. Y mira, incluso había un programa que llevaba de Brasil que se llama Fantástico, que hasta ahora existe, de la Radio Globo, y había que doblarlo. Yo hacía ese doblaje, ¿no? Y me encantaba hacerlo. Lo hacía, bueno, ahora lo puedo decir gratis, ¿no? O sea, era un plus, ¿no? Pero lo hacía con gusto. Me metía me sirvió para conocer un poco también de la cultura brasileña. O sea, te digo, fue una linda época esta de frecuencia latina, que sí se llamaba entonces, ahora se llama solo latina. Así es. Comenzaste entonces en el mundo televisivo con el pie derecho, por lo que veo, ¿no? Y gracias por recordar a mi padre Sí, también. no, mira, profesionalmente, porque tuve experiencia anterior en el antiguo Canal 7, que todavía está en la universidad, hacía un programa musical de Claro. peñas, pero profesionalmente fue en Frecuencia Latina, y mi recuerdo, te digo, mi cariño, mi respeto, mi gratitud a tu padre, don Alberto Guadalupe. Gracias, Gonzalo. Luego pasaste ¿Mm? al Canal 9, al noticiero del 9, y tras ello a Buenos Días Perú, donde has estado entre los dos 25 años. ¡Wow! Toda una Ahí vida, sí es ¿cierto? mayor tiempo, claro. ¿Cuáles han sido los Sí, se momentos, olvida. cuáles han sido los momentos que más recuerdas en este largo periodo en ambos canales, en ambos Uf, noticieros? mira, en ATV estuve como 4 años, cuando era Andina de televisión, era un canal de interesante también, y que tuvo un gran mérito, porque ahí también hicimos un buen noticiero que fue reconocido en su momento como el mejor noticiero de la televisión con don Julio Higashi, que lo dirigía, y fue realmente un éxito, fue una buena época esa también en ATV. Y recuerdo que tuve alguna ocasión en algún momento, me llamaron de Panamericana, y don Genaro Delgado, a quien le tengo un gran reconocimiento, en un momento dijo, no, dejemos que los canales chicos sigan con su gente, no quitemos a la gente, ¿no? Pero luego, en un viaje me encontré con don Genaro y me dijo,
mira, hay unos cambios en Buenos Días Perú, y tú estarías interesado, pero por supuesto, búscame. Ahí estaba parado en su oficina al día siguiente, y me hizo la propuesta de entrar a Buenos Días Perú. Así que, bueno, la tomé y con mucho gusto, ¿no? Y fueron varias etapas. En un primer momento fueron más o menos unos 8 o 9 años seguidos. Luego hubo algunos cambios, obviamente con el devenir político, ¿no? Ahí, digamos, cambiamos a algunos compañeros de labor, después pasé 24 horas, pasé a programa, dejé Buenos Días un tiempo, regresé. Luego vino una época difícil con los accionistas del canal, se dividieron. Yo renuncié a Panamericana el año 2000, creo que fue. Estuve a la posteriormente una administración, volví a salir, volví a entrar, pero sí fue un canal al que le guardo mucho cariño y reconocimiento profesionalmente, me sirvió muchísimo, y no solo se circunscribió a Buenos Días Perú, todos los programas informativos, más los especiales, desde los concursos de belleza, que te reconozco, no me agradan, no ha sido algo muy agradable, pero bueno, como buen soldado había que cumplirlo, programas especiales, programas de elecciones, Los viajé mucho al electorales, exterior claro. en algún momento también. Claro. ¿A cuántos presidentes has anunciado? Uf. Desde entonces, bueno, recuerda, cuando yo entré al canal estaba todavía ahí el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, y ahí siguió pues todo el tema, ¿no? Con los presidentes que han venido, Bienvenidas. García, De acuerdo. claro, ¿no? Y sí, Muchas experiencias, me imagino, a lo largo de todo este tiempo trabajando en los programas noticiosos. Como también has tenido en la radio, ¿no? También amplia experiencia en la radio. ¿Cuál es la que más recuerdas? ¿En qué emisora es donde más cómodo te has sentido? mira, hacía paralelamente radio y televisión. Y radio comencé primero, porque aún estaba en la universidad, Ujú. comencé en Radio Inca, recuerdo una radio con una escolita, ahí estaba Johnny López, por ejemplo, estaba Mario Liberti, en Radio Inca, después pasé a Radio RBC con Ricardo Bemos, una buena época como productor de los programas. De allí estuve en Radio Cadena, una radio también muy interesante, está en Miraflores. Marcó época, y ahí salieron muchos chicos talentosos. Yo recuerdo a Javier Ávila, ahora por ejemplo, que ahora trabaja en ATV, recuerdo a Marta Marengo, Lucica, o sea, creo que siempre estuve rodeado de muy buena gente. Y luego de ahí hice una época de radios musicales, estuve en 1160, en Radio Mar, pero siempre combinando, hacía un poco música con noticias. En La Inolvidable tuve una buena época también, tenía un programa que se llamaba Música de ayer, Noticias de hoy, y vinculábamos el tema con las canciones. Luego estuve en RPP también buen tiempo. Eh, yo digo RPP porque ese es el nombre, la gente dice Radio Programa del Perú, pero hoy en día, y es bueno que la gente lo sepa, las empresas de comunicación se usan por acrónimos o siglas, ¿no? Como usa CNN, Telefe, Caracol, acá después es RPP, que es Pantel o Panamericana, América, no se usa tanto la frecuencia, porque en Lima es una frecuencia, pero en la provincia es otra, en Arequipa, Piura Ah, varía. Entonces, en esa época ya era RPP, ¿no? Entonces, en RPP tuve también muy buena época, con muy buenos compañeros, y lo dejé porque el dueño de aquel entonces, que tomó Panamericana, que era el señor Ernesto Schut, dijo, quiero que se dediquen solo al canal, olvídense de la radio. La mm, dejé un tiempo. Bueno, después volví, después trabajé en CPN Radio, estuve en Radio Unión también una buena época. Ahora, si me dices a cuál le guardo cariño, es como si te preguntaran a cuál de tus hijos quieres más, ¿no? O sea, todos han sido importantes en su momento. Y guardo gratos recuerdos de todos, de todas esas emisoras, ¿no? Y tengo anécdotas, pero buenísimas. Te cuento una, por ejemplo, dale, dale. y creo que la que más me ha hecho reír. Comenzamos el programa que se llamaba Comunicando, lo hacía Comunica Delta, Miguel Humberto Aguirre, Consuelo Ureta, Margot Ureta, y recuerdo que estábamos esperando a un director municipal de tránsito para hablar de los semáforos, y no llegaba. Entonces la productora nos dice, bueno, comiencen nomás, vamos, y a la hora que llegue, entrará a cabina. Entonces llama abajo a la recepción, estamos en el edificio de Alejandro Tirado, dice, por favor, va a venir un señor de la Municipalidad de Lima, hágalo pasar rápido, no le entretenga, que el documento, la fotografía, que pase. Ya. Y le dice a la señorita ya de la entrada del canal, por favor, al señor de la Municipalidad cuando venga, de frente a la cabina, esperando. No llegaba, entonces de repente llaman, llegó de la Municipalidad, que suba, llegaba. Abre la cabina y sí entra un señor con su maletín y se sentó ahí de frente.
Decimos, señor, ¿qué pasó? No, que el tráfico ha llegado tarde. Bueno, ¿qué hay de este tema en los semáforos? Ah, no tengo la menor idea. ¿Cómo que no? ¿Usted no es el gerente? No, señor, yo soy el mensajero de la municipalidad. O sea, el señor llegó a dejar Al unos aire. papeles y dijo, vengo de la municipalidad de Lima. ¿Usted? Y pensaron que era, suba, suba. No dejaron ni pensar, lo sentaron al aire, ¿no? Recuerdo que nos matamos de risa a Qué todos y divertido. al final el señor se quedó con nosotros en la cabina y comenzamos a hablar, trabajaba como 20 años, habló de los alcaldes, de Orrego, de Barrantes, fue muy Ah, mira. divertido y no dejamos de reírnos. O sea, fíjate, esas cosas que ocurren en un programa como ese, ¿no? Improvisadas, pero que finalmente pueden ser tan simpáticas Sí. como hubiera sido la otra. Y qué buena anécdota, Gonzalo. Y dentro de tus experiencias televisivas, que también han sido amplias, ¿cuál consideras que es la que te ha dado mayor satisfacción? A ver, a ver, ahí también me pones un poco en aprietos, Me porque si se imagino. trata de elegir. No, te digo, que había experiencias de satisfacción personal, profesional también, de oportunidades. Por decirte, cuando viajas en una misión oficial, debes tener mucho olfato para ver más allá de, y haces un informe en el cual tengas que justamente ser bastante claro, tener visión. Yo recuerdo que viajé en algún momento, un viaje que fue a Europa con el presidente Fujimori, con el cual a propósito siempre había una distancia, que eso es importante. El que tú viajes con veces no quiere decir que sea su amigo, su pata, sino que tienes que tener la distancia que te permite ser Claro. objetivo. Entonces, cosas que se estén bien, cosas que no están bien. Y recuerdo que en ese momento se formaba el grupo de apoyo, que fue un grupo promovido además por Japón y con el apoyo de España y otros países para poder ayudar al Perú que se reinserte en el sistema económico mundial. Ahí había que pagar ciertas cosas atrasadas, deudas, compromisos. Y recuerdo que todo era tan rápido, y ahí viene la ventaja de los idiomas. O sea, inglés lo hablo bien, hablo un poco de francés, hablo alemán, el japonés viene por la abuela, o sea, y entiendo. Y me acuerdo que yo me colaba a las reuniones y escuchaba, ¿no? Y aunque había intérpretes, el intérprete le hablaba al oído, entonces yo captaba y decía, ya, esto ya sé que lo va a pasar, acá. Y ahí me enteré de muchas cosas, por ejemplo, que Estados Unidos estaba al principio muy de acuerdo, que quería hacerlo de otra manera, y en ese viaje estaba con personajes como el ministro de Economía, el presidente del Banco Central de Reserva, entonces conversaba con ellos y les contaba lo que intuía, entonces me ayudaban, me apoyaban, entonces hacía realmente un buen informe. Entonces no me limitaba solamente a narrar, se reunieron, salieron, sino el contenido, lo que pasaba, lo que podía pasar. Claro. Profesionalmente creo que fue una ocasión interesante porque me permitió, digamos, ya ir anunciando lo que se venía. Yo ya veía que se iba a formar un grupo. Ahí entendí, por ejemplo, que Estados Unidos es el que manda en su zona de influencia, que es América. España o Japón tenía que pedirle autorización para poder apoyarnos de alguna manera. O sea, fue un tema, te digo, profesional. En lo personal, yo tengo que agradecer la confianza que tuvieron en su momento la cantidad de directores que tuve en diferentes, junto a Julio Madoiro, Miguel Calderón, Pepe Vargas, que han pasado y que personalmente sentía que confiaban, y era una relación más personal. O sea, creo que una cosa que me ha guiado siempre en mi trabajo es la integridad, es decir, hacer las cosas correctamente, con ética, nunca sacar provecho personal de nada. Entonces, creo que eso generaba mucha confianza. Entonces, digo, satisfacción también en la parte personal. En la parte de oportunidades también, porque creo me ha permitido realmente el poder viajar, conocer otras realidades. Recuerdo, por ejemplo, dos hechos cuando no había todavía el cable, las noticias internacionales las bajábamos ahí que veían de por satélite. Dos circunstancias en las cuales me llamaron de urgencia para poder participar, donde justamente te digo, yo creo que cada profesional tiene sus cualidades y las aprovechas, ¿sí? De acuerdo a ello. Recuerdo cuando murió el emperador Hirohito en Japón, que se dice, la H en japonés es como J, ¿no? Se dice Hiroshima, ¿no? Hiroshima, ¿no? La marca de autos ahora es Honda, ¿no? En fin. Entonces Claro. yo entendía un poco el japonés, había viajado a Japón, y me acuerdo que fue todo un acontecimiento. Y llegó la señal del satélite al aire, y había ahí que justamente contar lo que pasaba. Y WhatsApp, entonces, al toque,
Y entonces entender dónde estaba, qué cosas el trono de Crisantemo, conocer a la familia imperial, quién era Hirohito, Michiko, Akihito. Yo había conocido en un momento también al que ahora es el emperador, Naruhito. Entonces, pero conocer un poquito toda esa idiosincrasia, qué representa el emperador. Recuerdo, y me tocó en ese momento, y por momentos escuchó un audio en inglés, entonces tenía ya que traducir, interpretarlo. O sea, fue un trabajo medio complicado, y además, ¿hasta qué hora me quedo? Sí, una hora, ¿qué hago acá, no? Y en ese tiempo no había internet, no había dónde encontrar un poco más de ¿Verdad? información, Improvisar tenía un que poco, ¿no? basarte, improvisar, pero con la responsabilidad que no puedes, o sea, siempre me he cuidado de no decir algo inadecuado, no especular, no ir a algo más, ¿no? Claro. Entonces, me acuerdo que eso fue un tema interesante. Y el otro fue, que fue lamentable también, mira, dos casos vinculados a muertes, cuando murió la princesa Diana de Gales. Diana murió por la diferencia de hora, era la mañana, y fue lo mismo. Fue la señal que te llegaba, porque era la noticia, y transmitía en ese momento en directo, la televisión británica, la televisión francesa, la señal americana, venía la señal, y en ese momento también ir contando. Te digo que la oportunidad de haber viajado a conocer, yo conocía París, conocía además el puente del túnel del Alma, y conocí algo más de todo ello. Entonces, escuchaba en francés, en inglés, y algo más o menos estaba contando a propósito de ello. Cuando he estado viendo últimamente estas series de Netflix sobre Diana, la corona, recuerdo mucho todo ello, ¿no? Pero fueron un reto profesional. Fueron un reto Claro. porque ahí tenías justamente hasta que demostrar en unos minutos, horas, que realmente estás preparado por una responsabilidad que te han dado, ¿no? Y como eso me ha pasado muchas veces, ¿no? Y He estado también en eventos deportivos, ¿no? utilizar todos tus recursos, ¿no? A favor, Claro, ¿no es cierto? claro, conocerlos. Por ejemplo, rápidamente te cuento otra historia que implica conocer las cosas. En un desfile militar, el jefe de línea, que siempre es el general que está a cargo de la guarnición de Lima, va a dar cuenta que termina el desfile, se acerca al presidente, que representa a García en aquel momento, y está con el arma presentada, con su espada, y da cuenta. Y el presidente se acerca y le extiende la mano para saludarlo. Y el general se quedó de una pieza, no supo qué hacer porque la espada es un símbolo de mando y de respeto, se guarda con respeto, y tú no puedes dar la mano con guante, tienes que quitarte el guante. Mis colegas que transmitían no lo sabían y comenzaron a decir, qué malcriado, cómo lo deja con la mano estirada, qué desaire, aguanta, está haciendo la cosa correcta. Y lo puede ponerse el de cualquier manera, no, entonces hizo lo correcto, y el presidente bajó la mano, alguien le se lo advirtió, parece que no lo tuvo de presente, y después y lo felicitó. Pero si yo malinterpreto eso, o me adelanto a decir algo que no conozco, realmente cometo un error. Y recuerdo después se me acercaron, oye, ¿cómo es eso? Entonces les conté de qué se trata, cuál es el protocolo para poder hacerlo, ¿no? Cosas como Claro. esto, ¿no? Por Más ejemplo, ahora protocolo, que te ¿no? cuento el tema, ahora que te cuento el tema, la gran parada y desfile militar son dos eventos. Una cosa es la parada, que están todos parados, donde vienen los honores, pues, el himno nacional, el izamiento y todo ello, y cuando termina la parada comienza el desfile. Entonces, es incorrecto cuando veo una foto en un diario que dice, pasa, por decirte, el batallón de cadetes en la gran parada. No, pasa en el desfile, la parada ya terminó, que es otro evento. Entonces, cosas como esas merecen explicarse y contarse para que la gente lo pueda entender. Es un tema de cultura general también, ¿no? También, claro. Es. Gonzalo, como comunicador, ¿cómo ves tú o cómo comparas el periodismo actual con el periodismo de hace 2 o 3 décadas, cuando comenzaste a incursionar en el mismo? Bueno, sí hay diferencias. Yo creo que la primera podría decirte es en cuanto a lo que hace un momento te comentaba de lo que es el lenguaje audiovisual, ¿no? La forma de expresión. Eh, Antes, además, y yo he sido también reportero en su momento, nos documentábamos. Y en esa época, como te digo, no había internet, no había Google, no había, era mataburro, la hemeroteca, la biblioteca. Entonces, recuerdo que ahí por lo menos estudias, sabías a dónde ibas y creo que había mucha pulcritud en todo ello. Hoy no, yo veo incluso, y te hablo en general, ¿no? Sí, claro. Reporteros jóvenes que creo que son muy, no diría audaces, osados a veces, ¿no? Y que sin mayor conocimiento, muy superficial, acometen ciertas cosas. Y lo he visto cuando cubren, por mi trabajo, en alguna comisión, y noto que no saben digamos, a dónde están yendo ni cuál es el sentido de las cosas. Entonces un reportero tiene de no
su misión en torno a ello. O sea, yo recuerdo que yo llegaba a algún lugar y preguntaba lo que no sabía, me metía. Yo creo que hay mucha autosuficiencia ahora. Yo veo chicos que sienten diciendo, bueno, yo lo sé todo, yo no necesito que alguien me diga nada, ¿no? Y ven una serie de errores y gruesos al momento de apreciar su trabajo en medios, ¿sabes? Tanto en radio como en televisión. La radio, por ejemplo, la radio es muy descriptiva, es unisensorial. Entonces, un reportero de radio tiene que describirte y debe ser muy rico y debe tener un vocabulario adecuado para ello, ¿no? Y el vocabulario es, mira, ahora que hablaba de tu padre, por ejemplo, yo he visto crónicas de tu padre escritas, pucha, son deliciosas. E incluso cuando uno escribe cómo va en los detalles, en las sensaciones, entonces tú lees y te imaginas. No, no es solamente una lectura que te da solamente datos. Entonces es distinto, igual es en la radio. En la radio uno tiene que narrar y ver si está con los zapatos sucios, se le ve sudoroso. Eso es, ¿no? La televisión es otra exigencia. Entonces creo, te hablo, digo, de manera general, que muchos chicos hoy en día no son lo suficientemente dedicados a ello. Y por lo tanto, bueno, he escuchado, por ejemplo, mira, en estos últimos tiempos, algo hemos aprendido. Antes, uno creía que los virus eran lo mismo que las bacterias. Son diferentes. Por lo tanto, no puedes hablar de un producto antibacterial cuando es para un virus. El virus no es un ser vivo. Por lo tanto, no lo matas. Tienes simplemente ahí que destruirlo, aniquilarlo, desintegrarlo. Recuerdo, por ejemplo, también que cuando hemos hablado últimamente de casos político-policiales, no conocen la labor del fiscal, no saben qué hace un fiscal. No distinguen de un fiscal supremo, un fiscal superior, un fiscal provincial, no lo conocen. Entonces, recuerdo que confunden. Entonces, ahí falta especialización. Un reportero tiene que saber a dónde va, conocer. No es lo mismo un dictamen que de repente una resolución. Ahora que se dan normas, confunden un decreto supremo con una resolución ministerial, y eso hay que verlo. Por ejemplo, no es lo mismo incautar que decomisar, ¿no? Tú incautas bienes que van a ser luego entregadas a un organismo por ejemplo, el dinero, casas, automóviles, armas, se incautan. Eso pasa a posesión de eso, le quita la cautela y se destruye. Pero tú decomisas bienes que luego vas a tener que destruir. Por ejemplo, la droga no la vas a usar para otra cosa. El alcohol adulterado, las medicinas bambeadas, en fin, la piratería, se decomisa y se destruye. Entonces hay que distinguirlo. Y un reportero tiene que estar preparado justamente para poder orientar e informar adecuadamente. Porque si no, ahí metes la pata. Falta corregir Por eso, ejemplo, ¿no? y lo cierro con una cosa que lo escucho con mucha frecuencia. El reportero que dice, ¿no? Un chofer con evidentes síntomas de ebriedad. El síntoma es lo que uno siente. Entonces, si ese chofer está con náuseas, está mal del estómago, ¿cómo lo voy a ver? Lo que uno ve son los signos. Ojo, Claro. signos y síntomas son cosas distintas. Uno debe decir, un chofer con signos de ebriedad. ¿Cuáles son los signos? El aliento al alcohol, el hablar balbuceante, ¿no? La nariz roja, son signos. No son síntomas. ¿Cómo voy a ver el dolor de cabeza? Le duele la cabeza. ¿Cómo lo veo? ¿No? El pata está con la boca seca. No. Hay que distinguirlo, diferenciarlo. Hasta esas cosas implican justamente la preparación y la capacidad de un profesional, ¿no? El correcto uso del lenguaje, ¿no? Claro, para poder Así transmitirlo es. bien. Gonzalo, cambiando de tema, has trabajado como consultor de comunicaciones en diferentes, y bueno, lo sigues haciendo, en diferentes entidades del Estado, así como también de empresas privadas. ¿Cuál consideras que ha sido la experiencia más retante para ti? Ay, ay, ay. Bueno, sí, en realidad, mira, en el Estado he trabajado en diferentes cargos, a veces con nombramiento, o sea, he sido gerente de área, he sido jefe y he sido asesor o consultor, y en la parte privada igualmente, ¿no? He elaborado. Acá hay algo interesante. En la parte privada se llama ejecutivo, en el Estado se llama funcionario. No es lo mismo un funcionario que un ejecutivo. Puede ser que a veces me hace gracia cuando por ejemplo, en un banco dicen funcionario de negocios. No, es ejecutivo de negocios. Funcionario viene de función pública, nada más. Sí. Ahora, los retos. Estoy aprendiendo también, ¿ah? Creo que. No, es que es correcto. Además, te remito a Marta aquí, explica muy bien esto, ¿no? Funcionario y ejecutivo, ¿no? Mira, en el Estado, eh,
No sé, yo creo que mi experiencia más interesante ha sido la última, como gerente de cultura y turismo en Miraflores, que me ha tocado ahorita eh, enfrentar situaciones difíciles y estamos proyectando obras importantes, y eso requiere también conocer un poco de la gestión pública, ¿no? Para sobre todo hacer las cosas bien. Te comento algo, y creo que es algo de lo que me siento realmente muy satisfecho. Yo vengo trabajando en el Estado desde el año 2000. Comencé en Perú, después he pasado por una serie de estudios, he pasado por el Ministerio de Agricultura, de Defensa, de Justicia, de Energía y Minas, por el MINCETUR, como es el Ministerio de Turismo, por el Ministerio Público, he trabajado en SUNAFIL, en el Ministerio de Trabajo, en la OMPE, y no he tenido nunca ningún proceso, ninguna denuncia, siempre he hecho las cosas bien. Y eso va, todo funcionario tiene un tiempo para presentar su declaración jurada ante Contraloría, ahora se hace ante la PCM una declaración de intereses, donde tú demuestras que estás actuando correctamente y hay plazos para ello. Quien no lo presenta a tiempo tiene un proceso, tiene habilita. Nunca he tenido ningún problema, o sea, creo que en todo este tiempo he actuado bien, y eso para mí es meritorio. Hacer las cosas de buena manera, con transparencia, con ética, con celeridad, porque cuando tú demoras un trámite, eso es pasible de que se interprete como un acto no adecuado o de corrupción, ¿no? Por intereses. Jamás he recibido, por ejemplo, un regalo, una preventa, ¿no? Por favor, eso no. Pues ahora mismo en Miraflores solucionamos problemas y de repente el dueño de un restaurante me dice, oye, gracias, te invito. No, invito no a almorzar. Cuando voy con mi plata porque eso no es correcto, ¿no? No aceptarlo. O sea, me he conducido siempre así y en cuanto a los retos profesionales, me ha tocado participar, bueno, preparando algunos eventos grandes, cumbres, por ejemplo, congresos internacionales. Eh, Tuve uno hace poco también viendo los temas de cuerpos de paz en el mundo, donde había que recibir gente de todas partes del mundo. Y luego la parte privada, yo laboré muchos años con Supermercados Wong cuando pertenecía a Corporación Wong, hoy pertenece a Cencosud, y aún ahí he seguido colaborando. Y me acuerdo que cada año habían retos interesantes, ¿no? Y hemos conseguido, por ejemplo, eh, presentar una copa para el pisco, nunca digo pisco peruano porque es redundante también, el pisco es del Perú y nada más, ¿no? En Europa, y que motivó a hacer las cosas casi última hora, conseguir transmisiones, eso me parece interesante. Luego, yo recuerdo que alguna vez también, y ese era un mérito, te hablaba del reportero que tiene que estar preparado para todo. Algo de técnico también aprendí, porque nosotros usábamos en una época difícil equipos de televisión que no eran los profesionales. Incluso usábamos VHS, es un equipo casero, ¿no? Mientras que las Claro. cadenas de televisión, las cámaras dinámicas que cuestan $40,000, ¿no? Usabas Betacam o casi. Entonces te miraban, ¿qué se viene, no? Es un tipo de canal peruano, muchas cámaras, ¿no? Entonces cuando había que pasar el satélite, no tenían, por ejemplo, los cables, los conectores para esos equipos caseros. Había que ingeniarse, sacar, morder, pegar, ¿no? Entonces me miraba y decía, y con el camarógrafo los dos haciendo maniobras, ya, agarra, manda, y cumplíamos, ¿no? O sea, era un poco el ingenio, ¿no? Para salir de estas La circunstancias. creatividad. Aprendías un poco, ¿no? Te cuento una anécdota sobre eso. Me acuerdo una vez estábamos en Japón, en Tokio, en la NHK para transmitir, y voy a mandarle el satélite y me dice el jefe técnico, no podemos porque su empresa tiene una deuda, una arruga, debían como $10,000, no han pagado. Primero pagan, ay, llamo a Lima, uy, ahora ve cómo haces. Y justo hubo, que era un suceso acá, y le comento al pata del canal, hoy ha pasado este enigma. ¿Me da la información? Si usted me deja pasar el satélite, yo le doy la información. O sea, tuve que ahí negociar, ¿no? Y sirvió. Las anécdotas que debes tener miles, me imagino, de tanta experiencia y tanto el paso por tantos medios, ¿no? Volviendo al tema de las entidades públicas y privadas, hablando ya de las públicas, ¿de cuál logro en gestión pública te sientes o te has sentido más orgulloso? A ver, mira, han sido varios. Yo creo que en el caso, en el Ministerio de Defensa, por ejemplo, hemos tenido, eh, lo que pasa es que es un sector un poco estratégico, ¿no? Pero me recuerdo, conseguido eh,
cosas apelando justamente a la buena comunicación. Recuerdo, bueno, te lo puedo comentar, cuando estábamos diferiendo en La Haya por cerrar la frontera marítima, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sabíamos que el fallo, o intuíamos, iba a ser favorable por la razón más que nada a la posición peruana, que era definir cuál era la línea, no tenía que ser una línea perpendicular, sino más bien perdíamos terreno. ¿Sí? Y recuerdo que había que estar cuidando con nuestro país vecino, ¿no? Porque sabemos que estaban haciendo ciertas movidas interesantes, así que recurrimos a soltar informaciones que le daban a entender que nosotros también estábamos moviéndonos de una manera. Entonces me acuerdo que logramos, manejando información, controlar una posible situación difícil. Te lo comento de esa manera. Pero fue apelando mucho, no solo yo, fue un equipo grande, a lograr justamente que se recibiera bien este fallo, habíamos preparado todo el terreno y evitar alguna reacción, porque siempre hay sectores que pudieran reaccionar de mala manera. Te lo comento rápidamente porque recuerdo que eso llevó a usar incluso ciertos bluff en su momento, ¿no? Para poder hablar de ciertas situaciones que ocurrían acá en el país, dar a entender que estábamos nosotros, porque teníamos, bueno, en fin, no muy buenos recursos. Y luego sí quisiera comentarte una última experiencia. Tenemos una obra bien interesante en Miraflores, que es un puente que va a unir Barranco con Miraflores, un puente básicamente peatonal y para micromovilidad, que es un poco caro, pero conseguimos que eso se financiara a través del Estado, del brazo ejecutor del Ministerio de Comercio y Turismo, que es el Plan Copesco. Pero para eso tuvimos que hacer bien las cosas y con mucha proyección logramos hacer un buen trabajo que fue considerado y la obra se va a realizar. Te lo comento, aunque no te cuento mucho el detalle, porque esa consecución de obra permite aprovechar bien los recursos, destinarlos bien, y lo que te decía de un complemento, hacer bien tu tarea para que esto tenga frutos. Qué bueno, qué bueno. Y a propósito de tu gestión en la Municipalidad de Miraflores, cómo te sientes? ¿Qué logros han obtenido hasta el momento? Bueno, Y qué se viene en tu gestión? mira, estamos, por ejemplo, aprovechando esta época para hacer un inventario importante que no se había logrado realizar por el día a día en los 3 museos que tenemos a cargo, que son la Huaca Pucllana, el Museo Andrés Avelino Cáceres, que es en el Parque Reducto, y la Casa Museo Ricardo Palma, que se está terminando ya. Su restauración debió terminar en febrero, pero también habían ciertas cositas que estaban un poco sueltas, que hemos logrado hacerlas bien con presupuesto adecuado y se termina. Yo creo que esto sí es importante, el cumplir con lo que se había ya planificado y hasta prometido. Hay que culminar con ello. Luego estamos viendo en el tema de las rutas, de la señalética en Miraflores, que haya realmente una adecuada señalización, donde indique dónde hay un museo, dónde está la biblioteca, dónde puedes comer, y que sea fácil de ello. En coordinación con otras áreas, el tema de las ciclovías o vías de micromovilidad, porque cada vez se movilizan más ahí. Este puente que te comento es una exigencia de los turistas, tanto nacionales como extranjeros, y muchos de ellos quieren ir caminando por todas las zonas de los malecones, y tú no conectas Barranco, tienes que estar por la Armendal, es un sitio peligroso, entonces hacer una vía que te dé continuidad para ello. El turista extranjero por general camina, no es el que se va o te toma una combi, si quieres un poco el transporte local, pero le gusta caminar. Entonces hay que facilitarle todo. Entonces estamos en ese camino, ¿no? Y en el plano turístico hemos logrado, vamos a firmar un convenio con la Cámara Nacional de Turismo, con Canatur, para mutuamente poder contribuir justamente a ser eficientes en lo que le ofrecemos al turista y a las empresas del sector turístico, ¿no? Por ejemplo, los protocolos para poder abrir la atención se están haciendo de esa manera. Te cuento una realidad. Muchas empresas de servicio turístico han tenido que dejar sus oficinas porque no podían pagar el alquiler. Trabajan Claro. remotamente desde casa, pero necesitas una licencia. Entonces hemos logrado con la licencia de comercialización dar unas licencias temporales para que puedan seguir trabajando. O sea, no es cortarles el trabajo, sino que sigan y viendo cómo le damos una solución a largo plazo. Entonces, ante ello, por ejemplo, Canatur va a ofrecer que ellos sí tienen un local y una dirección, que esa dirección sea a la cual le podemos entregar una licencia para que puedan operar las empresas formales y de esa manera les facilitamos este trabajo. Como una O licencia sea, momentánea. ¿perdón? Como una licencia momentánea.
una licencia momentánea y que sería una especie de, como un coworking, que es lo que existe ahora, o sea, compartes el lugar de trabajo de alguna manera, ¿no? O sea, Ujú. somos más solidarios en ello. Ok, ok. Gonzalo, tú tienes un vínculo especial con el ejército, ¿no es cierto? Eres mayor del arma de comunicaciones, según tengo entendido. ¿Qué Sí, representa mi esto para padre ti? fue también de las comunicaciones, sí, sí, y yo a mucha honra, sí, ¿Qué soy representa esto oficial de para ti? servicio del ejército. Yo le debo mucho al ejército, porque mi padre fue un buen oficial, mi padre fundó el arma de comunicaciones, le tuvo un gran amor a la institución, y creo que de él, como mis hermanos, todos mis 7 hermanos y mis hijos, y creo que también mis nietos van a seguir, una educación en valores. Yo te contaba hace un rato lo que era ser una persona que planifica su trabajo, que se organiza, que hace análisis, que es correcta en lo que hace. Y gracias a ello es que, mira, hemos tenido nosotros una buena formación en el hogar, para comenzar con mis padres, y luego como institución, ¿no? En su momento. Yo luego, yo he estudiado, pero obviamente para haberme recibido de oficial de reserva, yo estuve en la Escuela Militar de Chorrillos, estuvimos 6 meses y la formación que se te da actualmente, yo creo que aquí hay que ir eh, borrando ciertos mitos que la gente tiene. O sea, la idea que es una formación así, de repente abusiva, que el militar solo sabe marchar y dar órdenes, no es así. Nuestros oficiales actualmente tienen 2 o 3 carreras adicionales, se preparan cuando llegue el momento de pasar al retiro, siguen estudios importantes, posgrados, o sea, hay una preparación intelectual importante y sobre todo te forman como líder. Un líder es realmente una persona a la que uno sigue. Y es un líder que se impone no porque grite o tenga malas maneras, sino justamente porque el subalterno aprecia lo que sabe su jefe, ¿no? Y porque le enseña en torno a ello. Mi padre decía, la palabra militarizar tiene una connotación negativa, en cambio civilizar es distinta, y por militarizar debemos entender que se hace análisis, que hay una preparación adecuada, por ejemplo, hoy en día muchas corporaciones internacionales y nacionales buscan oficiales en retiro para puestos claves, puestos de dirección, porque un oficial está preparado para llevar adelante una misión con la información adecuada. Muchos académicos esperan tener el 100% de la seguridad. Un oficial no sabe hasta cuándo es necesario y se arriesga y responde por la decisión. Saber tomar decisiones es complicado. Y un militar está preparado para saber tomar una buena decisión, no cualquiera, una buena decisión, por ejemplo. Entonces, míralo tú en el resto del mundo, hay militares en retiro que están preparados justamente para poder tomar este trabajo. Y eso es apreciable. Yo rescato todo lo bueno, lo positivo que tiene el ejército hoy en día. Yo creo que mucha gente sigue vinculada a cosas que en el pasado, es verdad, existieron, que fueron negativas, pero hoy es distinto. A mí me complace ver, por ejemplo, los cadetes que están en los últimos años, chicos que tienen una formación realmente integral en todo sentido, que te hablan idiomas, que saben tomar decisiones, que hacen planeamiento, que son buenos deportistas, buenos artistas también. O sea, es una guía muy integral la que noto hoy en día y lo vamos a ir viendo. O sea, en esa oficialidad joven que va a responder a ello. El ejército es una institución, como lo es también la Marina, nuestra Fuerza Aérea, nuestra Policía Nacional, ¿no? Y yo creo que quiero resaltar a aquellos jóvenes que tienen esa vocación y siguen esa carrera, porque realmente a mí, yo le debo mucho al ejército, me dio muchísimo en mi formación, en mi familia, en los valores, en la preparación, y sobre todo quiero terminar eso llamando a respetar a las personas que visten el uniforme, porque pueden ser tan buenos profesionales como otros, pero tienen algo adicional y que están dispuestos hasta dar la vida por sus compatriotas, a quienes no conocen de repente, pero se deben a ellos. Y eso también ha ocurrido a propósito de la pandemia, ¿no es cierto? Exactamente. También, sí. Bueno, eh, volviendo al tema de los programas Ujú, noticiosos, después de 4 décadas prácticamente de trayectoria, has ujú. vuelto desde hace año y medio a Willax con el noticiero Primer Plano. ¿Qué representa esta experiencia para ti y cuánto crees que ha cambiado la televisión a lo largo de estas décadas? No, he cambiado muchísimo. Mira, cuando yo practicaba, yo era practicante, no existía el video. Los noticieros se hacían en cine, con telecine. Se grababa en 16 milímetros. La edición no era una edición ahora digital, no lineal, era analógica. Cuando editabas tu trabajo tenías que meterle la música, ya, te equivocabas, otra vez a comenzar.
Yo cuando estudiaba en la universidad teníamos que cortar, las cintas de dedo pegaban, ¿no? O sea, la tecnología ha avanzado, pero maravillosamente. Tú ya no necesitas hoy en día, por ejemplo, para una transmisión en directo, una unidad móvil, un camión, un flyaway. Vas con tu mochila ahora, o sea, puedes transmitir. Hay facilidades. Lo que sí es irreemplazable es justamente más bien la capacidad del talento frente a ello, ¿no? Pero la tecnología es impresionante cómo ha llegado, ¿no? Recuerda que el color llegó en los 80, antes teníamos televisión en blanco y negro. O sea, el salto en los últimos 30, 40 años ha sido extraordinario, ¿no? En lo que es la tecnología. Yo he encontrado en Willax un canal tecnológicamente joven y muy capaz, digamos, con una tecnología eficiente, moderna y sobre todo económica, porque antiguamente pues un transmisor, enlazante, fibra óptica, era carísimo. Hoy no. Yo veo, por ejemplo, hoy escenografía virtual, veo recursos que se utilizan, la edición, ahora tú puedes chequear en tu celular, momento, cómo vas viendo la edición, en fin, o sea, veo un canal que en ese sentido está muy bien preparado, ¿no? Y en cuanto a calidad de personal también, hay muchos compañeros técnicos que han venido de otros canales y aportan justamente esa experiencia. Entonces esa conjunción de gente nueva, gente experta, siempre te va a dar un buen resultado. Qué bueno que te sientas contento en esta nueva faceta. Mejor dicho, en el paso por este medio, ¿no? Que es un nuevo momento para Claro. ti, ¿no es cierto? Gonzalo, eres comunicador, docente, maestro de ceremonias, consultor, etcétera. ¿Qué labor es la que más disfrutas? Uf, en este momento disfruto de una que no has dicho, es ser padre. Tengo mi pequeña casa, no, me encanta. Lo que pasa es que creo que todo eso que has dicho lo podría sintetizar en comunicador, reiterándote que es bueno especializarte, ¿no? Pero creo que desde chicos, del colegio, he sido en eso de repente, puede ser muy disperso, pero recuerda que haciendo música eres comunicador, haciendo fotografía, hablando, escribiendo. Creo que eso se podría sintetizar ahí. Ahora, ¿qué disfruto más? Yo disfruto todo en su momento. O sea, te digo, dirigir una ceremonia no es un tema sencillo, es un tema que implica también, pucha, tú estás atento al público, sus reacciones, lo que tienes, implica, y me agrada. Creo que en el fondo, en todo esto, la satisfacción es hacerlo bien. Hay ciertas ocupaciones donde, por ejemplo, un moderador, mientras pase desapercibido, mejor, un facilitador. El maestro de ceremonias tiene un poquito más ahí de exposición, pero mi trabajo, por ejemplo, como presentador de noticias es muy agradable. A mí me encanta porque siento que estoy contando, transmitiendo, y me preocupo que se llegue a entender. Si por ahí tengo que adaptar algo, hacerlo. Si tengo que comentar, ampliar algo en algún momento, lo hago también, ¿no? Y creo que eso lo disfruto muchísimo. Y ahora hay un feedback, hay una respuesta, por ejemplo, en el Twitter. Me gusta cuando la gente de repente comenta, ah, qué bueno es esto, no lo entendí así, gracias. Entonces tú tienes una respuesta del público que te va guiando, que tu trabajo es adecuado, es bueno. Pero en el fondo de todo creo que me quedo con lo que ya te dije, que es un poquito el compartir lo que uno ha ido aprendiendo en el tiempo, ser docente. Hoy en día, a mí me encanta cuando con mis compañeros reporteros jóvenes en Huilas, con mis compañeros de trabajo, puedo también compartir algo más, ¿no? Es dar huella también, ¿no? Como lo debes haber hecho, como lo recibiste en su momento y como lo debes haber hecho desde hace un tiempo en las nuevas generaciones. Aunque eso no me lo propongo, digamos, no es que quiero dejar huellas, sino que Claro, creo que de alguna manera vas dejando algo, se va vas dejando dando. una enseñanza, ¿no? Muy Sí. bien. ¿Cuáles son tus pasatiempos? Uf, la música en primer lugar. No sabes cómo disfruto ahora último, agarro mi guitarra, tengo un montón de instrumentos en casa, me encanta hacerlo, de diferentes formas, cantando, tocando, de repente siguiendo una grabación. Me gusta leer, aunque no he podido leer todo lo que hubiera querido, acá tengo una colección de libros que me faltan, los tengo así ordenados, ahí tengo en mi PC de noche, siempre tengo 3, 4 libros y después de mi estado de ánimo voy leyendo. ¿Qué lees? Tengo algunos pendientes. ¿Mm? ¿Qué lees? ¿Qué te gusta leer? Leo de todo, leo novelas, leo libros por ejemplo, ahorita tengo a Murakami, tengo Tokyo Blues que quiero releerlo, tengo por ahí La palabra el mudo de Ribeiro, que, pues, o sea, de lo que tengo que releer. Y tengo libros que no he terminado de sacar, que compré últimamente. Compré uno de Humberto Jara hace poco,
creo que fue en la Feria del Libro el año pasado. Tengo por ahí algo de Isabel Allende, o sea, tengo todos mis libros allá y los estoy leyendo de a pocos. Estoy terminando el de Renato Cisneros. O sea, leí ¿Cuál de ellos? no, que leí el primero, La distancia que nos separa, me encantó, y estoy Buenísimo, leyendo el buenísimo, último. ¿Ah? buenísimo. No, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Renato tiene un muy buen estilo. Tengo también la última novela de Gustavo Rodríguez, este, que la tengo todavía está envuelta todavía por leerla, porque digo, pero me faltaba un poco el tiempo. Aspiraba a contar con más obras en estos días, pero no. No, Me pero gustan, ¿de dónde me sacas gustan, tiempo? no sé, me gusta el cine, algo que también, mira que antes veía más películas con mi mujer en casa, ahora un poco menos, ¿no? Estuve viendo algo de lo último, vi la serie eh, la poco ortodoxa, que es la Ah, historia de una sí, claro. chica judía. Que era cortita, ¿no? Creo que eran 4 capítulos, me parece. Pero muy buena. Sí, cortas, porque de repente me engancho con una larga y no termino. Obviamente, La Casa de Papel publicada en su momento, vi la última parte también, no había, la ventaja es que ahora Imperdible. podías de un domingo y te ves todos los capítulos juntos, ¿no? Mejor. Sí, sí, algo mejor. Ok, una última pregunta. Por lo que te he estado escuchando y todas las actividades que tienes, Gonzalo, Mm. el trabajo en la municipalidad, el noticiero en la noche, tu trabajo en la empresa, no te he preguntado precisamente, en la empresa de comunicaciones, ¿no? Y creo que algo que tenemos en común es que podemos trabajar muy bien con nuestras ex esposas, ¿no es cierto? ¿Cómo te está yendo con la empresa? ¿Cómo les está yendo? Bueno, bien, justamente ahora le hemos rebautizado como AMG Comunicación Estratégica, y ya, ahora, por un tema ético, yo estoy en el Estado, por lo tanto, yo me desligo un poco del manejo de la empresa, o sea, no participo Claro, directamente, salvo en temas docentes, que es lo único que me permite. O sea, sí puedo dar un media training, puedo dar una conferencia, una clase, sí, ¿no? Y como dices, ahí esta María se encarga ya de gerenciarla para la parte privada, ¿no? Que la lleva bien. Nos va bastante bien. Ahora, en estos tiempos de pandemia, claro, hemos tenido que hacer un pequeño cambio frente a ello. Tenemos unas cuentas importantes que hemos tenido que asesorarlas para ver cómo es la comunicación en estos tiempos, ¿no? Por claro. ejemplo, el tema de esta comunicación a través de aplicaciones. Si bien es cierto, Zoom, que es la que estamos usando, es la que más se ha extendido, es muy útil, hay otras más. O sea, se usa Cisco Teams, Microsoft también tiene una aplicación interesante, Sí. Jitsi, Google tiene esas Google también, aplicaciones, claro. claro, o sea, tenemos todas ahí y cada una tiene su particularidad. Entonces, ahí nos ha tocado y hemos tenido por suerte bastante éxito. Si quieren lo pueden buscar ahí como AMG, Comunicación Estratégica, en preparar justamente a la gente que se encarga de poder brindar esta información. Hay un principio, no quien más sabe es generalmente el quien mejor lo comunica. Entonces, quien tiene mejor habilidad va a ser más efectivo. Entonces, justamente contribuimos con las empresas a buscar voceros, ubicar quiénes son los más adecuados para ello, dependiendo de una serie de factores, ¿no? Y damos un entrenamiento para ello. Y muchas empresas hoy en día, obviamente, necesitan comunicar mejor a través de gráficas, a través de videos, a través de repente de historias creadas. Entonces, en eso sí los ayudamos, cómo hacerlo efectivamente. Porque hoy en día, pues la comunicación, así como interpersonal, es la que se está utilizando un poco más. Pero un profesor parado frente a una pizarra es lo más aburrido que hay que tener otros recursos, cómo hacerlos, a qué público te diriges, cómo te diriges a ellos, ¿no? Conocer un poco de ciertas, hay vocablos nuevos, palabras nuevas, ¿no? Hoy en día hay que estar al tanto de todo ello, ¿no? Entonces nos está yendo bastante bien Qué en bueno. ese rubro y estamos viendo las actividades que se están ya reactivando también. El tema de los restaurantes, estamos con algunos de ellos viendo incluso cómo presentar su carta, cómo comunicar ello, de qué manera promover nuevas iniciativas. Por ejemplo, hay empresas que han marcado, que han dado pues el campanazo de alerta al cambiar de giro. El caso de la pastelería San Antonio se convirtió Sí, en un mini market interesante, ¿no? readaptarse, La ¿no? forma como, claro, hay rubros que van a tener más éxito que otros,
¿no? Se viene el domingo, el día del pollo a la brasa, el 19, entonces, ¿qué hacemos frente a ello? Que sea algo distinto. Siempre buscamos la originalidad y la creatividad. Hacer algo diferente, que te Sí. marque justamente esa distinción con los demás, ¿no? Y lo hacen muy bien, sin duda. Y lo que te decía hace un ratito, ¿no? Para terminar, tienes por un lado la empresa, por otro lado el municipio, por otro lado el programa, tu hija, ¿no? Ujú. Tiene pocos meses o no sé si ya llegó el Cumple año. 7 meses Ya, mañana, mi pequeña Nicole. ¿de siete dónde meses ya. sacas tanta energía? Es lo que te preguntaba al comienzo. ¿Cómo haces? Es admirable en realidad. Ah, mira, no soy una persona que me estrese, se estrese fácilmente. O sea, el tema de la música, el buen humor, ayuda muchísimo a ello, ¿no? Incluso en el trabajo me dicen, ¿por qué siempre estás cantando? Yo ya me pongo música, canto. O sea, es una forma de alimentar tu espíritu que mantiene bien. La actividad física, no estoy practicando deporte, pero me movilizo en bicicleta. Y no sabes el placer que es ir en bicicleta, a pesar de mascarilla, respirando aire puro, es otro contacto que tienes con el entorno y eso te mantiene bien, o sea, porque realmente en el auto, con el tráfico que hay, realmente es un elemento para un poquito estresarte un tanto, ¿no? Pero sí pienso al final del día en las cosas buenas que has hecho, en lo que hay que hacer mañana, en cumplir tus cosas, y sin duda alguna que mi pequeña, mi mujer me da mucha alegría, me da mucha paz. O sea, yo llego a mi casa y encuentro paz, o sea, tranquilidad, compartir las cosas, por ahí el viernes en la noche, compartir una copa de vino o un buen pisco también, que tiene su momento. O sea, esa parte del hogar a mí me alimenta mucho, ¿no? El fin de semana, por ejemplo, para mí es sagrado e implica hacer otras actividades, obviamente jugar, cantar, como también tengo un karaoke cuando quiero tocar, ¿no? O sea, yo creo que eso te alimenta y te hace sentir bien. O sea, no me siento una persona así acabada, sino todo lo contrario, me siento una persona que todavía quiero dar mucho, ¿no? Y creo que el secreto está en eso. Comer sano también, Alex, eso es importante, o sea, Claro. nutrirnos, ¿no? Si observamos un régimen adecuado, ¿no? Hay que hacer cosas que nos hagan sentir bien. Sí. Buena reflexión. Bueno, Gonzalo, espero que te hayas sentido bien en esta conversación, que ya llega a su Me he fin. sentido muy bien, sí. Tanto que no sé cómo pasó en la hora, está muy bien. Te agradezco mucho por tu tiempo. Hemos conversado de varios temas, muchas anécdotas, historias, recuerdos, y que creo que va a ser del agrado de los espectadores. Así que Bueno, te agradezco nuevamente y te dejo la cámara para que puedas despedirte. muchas gracias, Alex. No hemos compartido lo que buenamente se ha podido, a lo mejor habrá una segunda parte posteriormente. Y de repente de lo que hemos hablado y lo que he compartido, recuerden siempre que una persona que lee es una persona que evidencia que ha leído. Tiene un buen conocimiento, vocabulario. Lo digo por los niños sobre todo. Hay que seguir estimulando el hábito de la lectura. Un niño que lee será un adulto que piense. Y eso hay que tenerlo siempre presente. Y el libro, a pesar de lo que diga Bill Gates, es irreemplazable. El placer de tenerlo. Y Así, preocupémonos siempre de ser mejores personas en todo, ¿no? En todo lo que hagamos. ¿No? Hay que proponerlo. Si queremos un país distinto, comencemos por nosotros. Comencemos por los chicos. El ejemplo que le damos a todos ellos. Cambiar todo aquello que criticamos de repente, no observar las reglas, las normas, el tránsito, no hacer cola. Comencemos por los chicos. Ahí estamos ya haciendo algo. y ahí tiene chamba por hacer para los próximos Sí, años también en casa. le he prometido a mi hija que voy a vivir hasta los 100 años. Y me necesita su lado. Gracias, Ale. Y así sea, maestro. Un gusto haber tenido aquí a Gonzalo Iwasaki, comunicador con varias décadas de experiencia, que nos ha compartido sus recuerdos, sus momentos más agradables, sus experiencias más valiosas, sus retos más importantes y cuál es su mirada de lo que ha venido pasando también en los últimos meses. Así que muchas gracias por ello. Soy Alex Guadalupe de Professional Coaching, director del programa Liderando tu Vida Mujer y del programa de formación profesional en coaching. Será hasta una siguiente oportunidad. Gracias nuevamente, Gonzalo. Chao, Ale, gracias.